Penetra en el silencio y atranca la puerta tras de ti. Neville Goddard, lo has sentido. Esa creciente brecha entre tú y la necesidad de justificarte. La forma en que las palabras parecen perder su apremio cuando finalmente empiezas a creer en lo que has concebido. Solías compartir cada percepción, cada anhelo, intentando arrastrar a otros contigo. Pero ahora algo en ti se ha ensimismado, no porque te ocultes, sino porque expresarlo de alguna manera lo reduciría. Llega un momento en que la explicación se siente como una traición, no hacia los demás, sino hacia la certeza intrínseca, y en el instante en que uno deja de requerir la comprensión ajena, es cuando se empieza a aprehender el verdadero poder de la presunción. No te retraes de los demás por frialdad o confusión. Simplemente ya no estás dispuesto a diluir aquello que se manifiesta como real en tu interior. Neville Goddard no enseñó la manifestación como un esfuerzo colectivo. La impartió como un reconocimiento individual de la divinidad interna. Y cuando empiezas a discernir eso, el ruido circundante comienza a atenuarse. Empiezas a percatarte de que la mayoría de las conversaciones eran meros intentos de obtener permiso para lo que tu alma ya sabía. Ahora esa necesidad se disuelve. ¿Y qué queda? Quietud, no vacío, no soledad, simplemente quietud. Y en esa quietud, algo empieza a estabilizarse. No pensamientos más estridentes, no argumentos más convincentes. Simplemente ser, pura conciencia. Quizás hayas notado este cambio en tu propia vida. Respondes menos llamadas. No sientes la necesidad de justificar tus planes. Observas cómo la gente espera que encarnes la versión anterior de ti mismo, pero no lo haces. Y tal vez no lo entiendan, pero eso ya no importa. Esto no se trata de volverse distante o gélido. Se trata de volverse lúcido. Y la lucidez no vocifera, no hace campaña, no actúa. Simplemente existe. En los minutos por venir, comprenderás por qué el silencio se ha erigido como tu señal más potente. Descubrirás por qué no estás aquí para arguir la existencia de tu anhelo. Entenderás por qué el ímpetu de justificar suele ser la última capa de duda que intenta sobrevivir. Te percatarás de que la necesidad de ser comprendido nunca te perteneció en primera instancia. Fue un préstamo de un yo que ya no habitas. Y ahora que estás empezando a asumir verdaderamente la sensación del deseo consumado, puedes por fin despojarte de todo ello, la imperiosa necesidad de justificación, la compulsión por ser percibido como sensato, la exigencia de ser apreciado, validado o comprendido. Nada de eso pertenece a la persona que eres ahora. Continuemos, pues. El silencio no es aislamiento, es soberanía. Existe un momento en el proceso de manifestación del que pocos hablan. Un punto en el que tu deseo ya no requiere afirmaciones constantes, guiones o discusión. En cambio, comienza a arraigarse en ti como algo ya poseído. Y con eso llega el silencio. No el tipo que se asemeja a la ausencia, sino el que evoca la presencia. Una quietud plena, firme y vital. Dejas de compartir cada intención, dejas de simular entusiasmo y dejas de necesitar que otros validen la dirección que estás tomando. Neville lo denominaba el lugar secreto, una cámara dentro de la conciencia donde tu asunción se convierte en ley, no en sugerencia. Cuando decía, entra en tu aposento y cierra la puerta, no se refería a esconderse del mundo, apuntaba al estado de concentración interna donde te comunicas con lo único que importa, tu propio yo soy, y en ese espacio no argumentas, no anuncias, no imploras, simplemente asumes. Este silencio en absoluto es una retirada, es un trono, es el preciso instante en que uno transita del cuestionamiento al saber, de la expectación a la reivindicación, es el silencio de la soberanía, la quietud de quien sabe que ya no debe demostrar nada, no por haber perdido la voz, sino por haber hallado su poder. La mayoría de la gente equipara el silencio con la ausencia. No obstante, en realidad, es en este estado cuando te encuentras más vivo que nunca. Empiezas a sentir las cosas antes de que ocurran. Entras menos en las habitaciones, pero tu presencia se expande. No publicas sobre tu crecimiento, y aún así tu vida comienza a reflejarlo sin esfuerzo. Los que te rodean podrían llamarlo distancia, pero no es distancia, es refinamiento. Ya no te dispersas en explicaciones, te centras en la conciencia.
Hay algo sagrado en esto, una energía protectora que se edifica cuando uno cesa de exponer cada anhelo a las inclemencias externas, ya que cada vez que uno verbaliza algo prematuramente, lo invita a ser juzgado por mentes incapaces de discernirlo, y aquello que se juzga se contrae, pero lo que se resguarda en la quietud se expande, lo que se custodia en silencio madura. ¿Alguna vez has reparado en cómo las ideas más transformadoras emergen cuando nadie más está articulando palabra? Cuando estás en quietud, a solas, recorriendo una calle desierta o yaciendo en la cama en las horas tempranas. Eso no es casualidad. Es la conciencia despejando el espacio para que el nuevo estado se manifieste. No estás evadiendo la vida, la estás encontrando donde verdaderamente acontece, en tu interior. Cuanto más sintonizas con esto, menos apremiante se torna lo externo. Te das cuenta de que no estás aquí para explicar constantemente tu evolución, estás aquí para encarnarla, porque una vez que has asumido tu nuevo estado, una vez que lo has reivindicado internamente, no queda nada por anunciar. Eso no es aislamiento, eso es alineación, eso es soberanía. Puede que te hayas retraído de la vida social, tal vez hayas disminuido el contacto, permanecido en silencio, incluso te hayas desconectado por completo. No obstante, si tus conversaciones internas aún están colmadas de justificaciones, defensas o argumentos silenciosos, entonces no te has retirado verdaderamente, simplemente has reubicado el bullicio, y ese bullicio aún persiste en su capacidad de crear. Neville sentenció: tu diálogo interno es un espejo de tu existencia. Puede que ya no les envíes mensajes, los llames o asistas a esas reuniones familiares. Sin embargo, si en el silencio estás ensayando mentalmente lo que habrías dicho, lo que deberías haber dicho o lo que anhelas que comprendieran, entonces sigues enmarañado energéticamente con la antigua versión de ti mismo. Sigues nutriendo el mismo estado que intentas dejar atrás. La realidad es que muchos de nosotros abandonamos una habitación físicamente, pero permanecemos mentalmente en ella durante días. Revisitamos comentarios, justificando silenciosamente nuestras decisiones. Imaginamos cómo otros percibirán nuestro silencio y comenzamos a componer monólogos internos que nunca fueron solicitados. Y todo esto, esta explicación interna, se convierte en la semilla de nuestro mundo exterior. Tu diálogo interno no es un comentario, es una orden. Cada vez que argumentas en tu mente, instruyes a tu subconsciente a mantener viva esa relación, esa tensión o esa identidad. Visualiza tu imaginación como un escenario. Cuando revives una conversación pasada, no solo estás reflexionando, sino ensayando. Estás asignando roles, otorgando significado y dando vida a escenas que deberías haber dejado atrás. Ese antiguo jefe, ese amigo escéptico, ese pariente que siempre cuestiona tus decisiones, siguen en tu escenario mental, interpretando una obra a la que ya no deseas asistir. Y, sin embargo, al imaginar sus reacciones, sus preguntas o sus juicios, sigues renovando el boleto. La invitación que aquí se presenta no es a imponer el silencio, sino a tomar conciencia de las conversaciones mentales que se suceden de forma automática. No se trata de suprimir los pensamientos, sino de redirigirlos. En lugar de justificar tus decisiones ante una audiencia invisible, ¿puedes concebir ser comprendido sin mediar palabra? En vez de debatir mentalmente tu valía, ¿puedes sentir la tranquilidad de ser ya elegido, ya seguro, ya válido? No es menester vencer el debate en tu mente, basta con ponerle fin. Neville solía recalcar que todo emana de la imaginación, pero la mayoría olvida que la imaginación abarca el tono sutil de nuestra voz interior, no solo lo que visualizamos, sino cómo nos hablamos y nos referimos a nosotros mismos y a los demás. Y la forma más potente de manifestación no es la que se expresa en voz alta, sino la que se repite silenciosamente y de manera persistente en la quietud de nuestra propia conciencia. Así que, haz una pausa por un instante, explora tu mundo interior. ¿Ante quién sigues justificándote en silencio? ¿A quién sigues intentando persuadir? Y puedes dejar que esa conversación se disuelva no porque esté resuelta, sino porque ya no define tu ser. Que tu diálogo interno sea un reflejo de la versión de ti que ya no requiere aprobación para sentirse legítima.
aquella que sabe que las palabras más trascendentes son las que no necesitan ser pronunciadas. Deja de vindicar el sueño ante aquellos que son incapaces de vislumbrarlo. Result. Es tentador dar explicaciones, decir, estoy trabajando en algo, o tengo una visión, o ya lo entenderás más adelante. Pero en el instante en que sientes la necesidad de justificar tus anhelos, ya has empezado a cuestionarlos tú mismo. La explicación, con frecuencia, adopta la máscara de la confianza, pero por debajo subyace una sutil vacilación, una voz que aún busca consenso. Neville enseñaba que la asunción es silenciosa, no hace campaña, no negocia. Acepta el fin y procede desde él. La ley de la asunción no te exige convencer a nadie. De hecho, cuanto más expliques tu sueño a alguien que no puede verlo, más disminuyes tu propia alineación con él, porque la explicación implica duda. Dice, todavía necesito que creas en lo que creo para sentirme seguro manteniendo esta visión. Pero la creación no opera de esa manera. La creación emana de adentro hacia afuera, no del consenso público. Al asumir la sensación del deseo cumplido, al habitar verdaderamente el fin, no existe audiencia, no hay comité, no se precisa aprobación externa, solo prevalece el hecho interno del ser. Imaginemos a un artista pintando una obra maestra que nadie más puede comprender en sus etapas iniciales. Si ese artista interrumpe constantemente el proceso para explicar cada pincelada, jamás finalizará la obra. Peor aún, podría comenzar a dudar de sí mismo. Lo mismo sucede con la manifestación. Cuando te encuentras en el proceso de encarnar un nuevo estado, ya sea abundancia, salud, libertad o amor, a menudo no tendrá sentido para los demás, y no se supone que lo tenga. No es su estado, es el tuyo. No estás aquí para persuadir a otros de que compartan tu visión. Estás aquí para transitar por ella, con sosiego y constancia, hasta que lo invisible se manifieste. Cuando Neville Goddard enunció, asume la sensación del deseo cumplido, su intención era que lo asumieras sin requerir la validación ajena. En realidad, la única aprobación que necesitas es tu propia aquiescencia con la versión de ti que ya lo posee. Hay una suerte de poder sagrado que se gesta cuando uno resguarda su sueño en la intimidad, no por temor, sino por veneración. No todo está destinado a ser debatido. Algunas cosas están concebidas para ser vividas, para ser sentidas en su esencia, para ser asumidas sin anuncio previo. Y sí, habrá quienes cuestionen tus decisiones, quienes pregunten ¿qué estás haciendo realmente con tu vida? Quienes no comprendan por qué te has apartado, o has cambiado de rumbo, o te has vuelto más silencioso. Pero su desconcierto no es tu problema a resolver. No es tu tarea cargar con la miopía ajena. Tu tarea es mantenerte fiel a lo que ya has aceptado en tu interior. Así pues, abandona la necesidad de explicar por qué has cambiado. Deshazte del instinto de justificar lo que estás construyendo y desiste de la costumbre de esperar que alguien asienta en señal de aprobación antes de sentirte autorizado a avanzar. Ya tienes permiso, ya eres digno, ya estás en proceso de convertirte. Y cuanto más descanses en esa silenciosa certidumbre, más empezará a transformarse el mundo, no porque te hayas justificado para entrar en una nueva vida, sino porque la has asumido, silenciosamente, y te has convertido en ella. Antes de proseguir, deténgase un instante y formule la siguiente interrogante. ¿Quién es usted cuando nadie le observa, cuando no queda nadie a quien persuadir? Esa versión de usted, aquella que sabe, no meramente alberga esperanzas, es la que está forjando su vida en este preciso instante. Si esto resuena contigo, te recomiendo echar un vistazo al comentario fijado abajo. Hay algo allí que aborda directamente este cambio silencioso que estás experimentando. No todos lo percibirán, pero si has llegado hasta aquí en la visualización, es probable que esté destinado a ti. Sigamos adelante. Cada vez que sientes la imperiosa necesidad de elucidar tu visión, tu proceso o tu trayectoria, estás dilapidando algo intangible, no tiempo, no lógica, algo mucho más sutil, tu energía. Cuanto más te extiendes en explicaciones, más fragmentas tu propia certidumbre, porque lo que realmente estás haciendo en esos instantes es buscar una reafirmación de que te es lícito creer en aquello que ya sabes que es verdad. Neville afirmaba, yo soy es la única realidad. No yo soy si están de acuerdo. No,
yo soy una vez que entiendan. Simplemente, yo soy. Esa afirmación es una declaración rotunda. No interroga, no consulta, simplemente da por hecho. Y en esa presunción, crea. Pero cuando explicas, diluyes. Intentas traducir tu certeza interior al lenguaje ajeno, y al hacerlo, comienzas a cuestionar aquello que una vez sostenías con tanta claridad. Explicar en exceso es, con frecuencia, un síntoma de inseguridad disfrazado de lógica. Se siente el impulso de aclarar las propias decisiones, de justificar la orientación interna, porque una parte de uno mismo aún busca la aprobación externa. Sin embargo, la manifestación no aguarda el consenso, espera la encarnación, y la encarnación es silenciosa. Es completa en sí misma. Imagina tu atención como una divisa. Cada vez que la desvías para defender tus decisiones, justificar tu silencio o asegurar a otros que tu ausencia no es rechazo, estás gastando esa moneda. ¿Y a cambio de qué? ¿Qué ha cambiado verdaderamente en tu vida después de desnudar tu alma ante alguien que ni siquiera sintoniza en esa frecuencia? Imagina una vela que se reenciende sola cada vez que parpadea. Pero cada vez que te explicas, expones esa llama al viento de la incertidumbre ajena, y lentamente esa llama se debilita, arde tenue, olvida su forma. Pero cuando dejas de explicarte, cuando permites que tu saber interior se sostenga sin comentarios, la llama se aquieta, brilla constante. Explicar en exceso no te vuelve más claro, te agota, y no solo físicamente, sino espiritualmente. Te distancia del estado que pretendes asumir, porque en lugar de vivirlo, estás constantemente informando sobre él. Estás narrando en vez de encarnar, y cada vez que narras, te despegas sutilmente del instante que estabas destinado a experimentar. El estado del deseo consumado carece de guión, no le debe narrativa a nadie, simplemente se siente como si estuviera hecho, y ese sentimiento, esa silenciosa conclusión, es tu auténtica fuente de poder. Cuando sabes, realmente sabes, que eres lo que anhelas, entonces ninguna explicación es necesaria. Tu vida empieza a expresarlo, tu energía comienza a aportarlo, y tu presencia se convierte en tu única respuesta. Consideren lo siguiente: ¿qué ocurriría si hoy mismo dejaran de dar explicaciones por completo? ¿Qué cambiaría si permitieran que su silencio hablara por ustedes? ¿Podrían residir en el poder del yo soy sin añadir nada, sin modificadores, sin excusas? Tan solo la verdad desnuda y viviente del ser. No es menester elucidar el sol para certificar su fulgor, tampoco es preciso discurrir sobre tu devenir para acreditar su existencia. Tu silencio, cimentado en la presunción veraz, es la declaración más estentórea que resuena en la sala. Que eso baste. No siempre son tus pensamientos los que te retienen, son los espejos a tu alrededor, aquellos que te recuerdan no por lo que te estás convirtiendo, sino por lo que has sido. Te reciben en el papel que intentas abandonar. Reaccionan ante la versión de ti que ya no sientes viva, y con cada interacción te invitan a interpretar ese rol una vez más. Neville aseveró: eres aquello en lo que te crees ser. Pero, ¿qué ocurre cuando uno se ve circundado por individuos que únicamente profesan fe en tu pasado? Cuando tu entorno refleja todo aquello que has trascendido, ello ejerce una sutil merma en tu capacidad para perseverar en el nuevo estado. Aun cuando no consientes de manera consciente su imagen preestablecida de ti, tu organismo recuerda cómo reaccionar. Sonríes a destiempo, asientes por costumbre, y sin percatarte, has vuelto a encarnar a un personaje que ya habías sepultado en la imaginación. He ahí el peligro de la familiaridad. No reconoce quién eres ahora. Sigue repitiendo quién solías ser. Y a menos que estés alerta, a menos que estés firmemente anclado en tu presunción, ese eco se convierte en una trampa. Comienzas a ajustarte para ser comprensible de nuevo. Reduces tu visión para ser más aceptable. Y lentamente reingresas al estado que intentabas abandonar. Esto no se trata de culpar a terceros. Se trata de aprehender la mecánica invisible de la identidad. Cada individuo en tu órbita personal alberga una versión de ti en su mente, y cuando te encuentras en su presencia, esa versión ejerce una fuerza gravitacional. Si te perciben como alguien limitado, sentirás el peso de esa percepción. Si te ven como alguien que siempre se debate, que siempre duda,
que siempre necesita orientación, incluso sin que pronuncies palabra, podrías empezar a sentirte insignificante en tu propia imaginación. Es por eso que la desconexión temporal se vuelve tan crucial, no porque aborrezcas la multitud, sino porque debes reajustar tu autoimagen sin interrupciones. Debes recordar quién eres sin que nadie te lo recuerde, ni siquiera de manera tácita. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, es la ausencia de proyecciones identitarias externas, y en esa ausencia, tu verdadero ser puede respirar. La multitud no es maliciosa, pero sí estática. Contempla lo que ha sido, no lo que está por devenir. Y si te demoras demasiado en su cercanía, podrías empezar a compartir esa misma perspectiva. Es por ello que distanciarse no es egoísta, sino imperativo. No se puede adoptar un nuevo estado siendo continuamente rememorado del anterior. Pregúntate, ¿quién de entre quienes te rodean aún se dirige a tu pasado? ¿Quién considera tu transformación una mera etapa en lugar de un hecho consumado? ¿Quién prefiere la versión de ti con la que se siente a gusto en lugar de aquella que los obliga a cuestionar su propio reflejo? Estas no son sentencias, sino observaciones, y una vez que las percibes con nitidez, se comprende por qué Neville concedía tanta importancia a la convicción interna. Pues únicamente la fe en uno mismo puede invalidar las imágenes acumuladas de tu persona en las mentes ajenas. Cuando dejas de comparecer al viejo guión, cuando te niegas a desempeñar el rol obsoleto, el elenco que te rodea se adaptará o se marchará. Pero el primer cambio es tuyo. Debes estar dispuesto a permanecer en el nuevo estado el tiempo suficiente, con la firmeza necesaria, para que se vuelva más real para ti que cualquier reflejo que intente arrastrarte de vuelta. Y una vez que esto ocurre, la multitud pierde su asidero. No porque los hayas combatido, sino porque dejas de responder. El antiguo estado colapsa, no por la fuerza, sino por el desinterés. Ya no estás disponible para ser quien solías ser. Y eso, más que cualquier otra cosa, es la libertad. No siempre se pierde a la gente a causa del conflicto. A veces, simplemente se deja de reflejar la imagen que ellos tienen de ti. A medida que tu estado interno se transforma, tus espejos externos se alteran o se desvanecen. Lo que antes se sentía natural empieza a percibirse como forzado. Las conversaciones pierden su cadencia. Los espacios familiares comienzan a sentirse ajenos. Neville aseveró: debes estar dispuesto a perderlo todo para ganar tu verdadero ser. Esa pérdida a menudo se manifiesta en silencio, distancia y finales sin explicación. No es algo personal. Es la muda natural de identidades que ya no se sostienen por tu asunción. Las relaciones pretéritas reflejan estados anteriores. Si has abrazado algo nuevo, la abundancia, la libertad, el amor, no puedes seguir actuando desde la carencia solo para preservar la conexión. Cuando tu reflejo ya no coincide con el espejo, la imagen se desvanece. Eso no es soledad. Eso es exactitud. No hay nada que forzar, nada que enmendar. Deja que lo que se desvanezca. Con el tiempo, surgen nuevas reflexiones, personas que te encuentran sin historia, que no necesitan la antigua versión de ti para sentirse seguras. Aparecen no porque las busques, sino porque tu nuevo estado las demanda. Cuando el espejo se transforma, el mundo reacciona, sutilmente, espontáneamente, ineluctablemente. El ser incomprendido no constituye un revés, es, con frecuencia, el primer indicio de que ya no te riges por tu estado anterior. Cuando tus presupuestos se transforman, tu energía también lo hace, y los demás lo perciben antes de comprenderlo cabalmente. Podrías notar que tus amistades se distancian, que las conversaciones carecen de sintonía, o que tus seres queridos cuestionan tus decisiones. No porque hayas obrado mal, sino porque ya no reconocen el papel que solías desempeñar. Neville aseveraba que la conciencia constituye la única realidad. Si has modificado tu autoconcepto, entonces la perplejidad proveniente de otros es evidencia de que ya no proyectas la misma identidad. Su incomprensión es un espejo de tu propia evolución, y aunque pueda resultar incómodo, es asimismo una confirmación. Con frecuencia nos apresuramos a dar explicaciones ante la incomprensión, anhelando mitigar la tensión. Empero, esa elucidación nos devuelve al estado que ya habíamos trascendido. La necesidad de clarificar es una sutil súplica por ser percibidos por aquellos
que solo pueden contemplarnos a través de una óptica desactualizada. En lugar de eso, resguarda tu nueva presunción con discreción. Deja que el malentendido actúe como un indicativo de que ya no estás disponible para tus antiguos patrones. No estás aquí para ser comprendido, estás aquí para rememorar que yo soy es suficiente, aun cuando nadie más lo suscriba. Tu anhelo no precisa de un testigo. La manifestación no es un ritual público, es una alineación interna. Tu anhelo no requiere ser visto, comprendido ni avalado por nadie más para ser genuino. En el instante en que asumes la sensación del deseo cumplido, la creación está consumada, no cuando los demás te creen, sino cuando te crees a ti mismo. Neville expresó, la creación ha concluido. Ello implica que tu cometido no radica en proclamar tu devenir, sino en vivir desde él. La búsqueda de testigos para tu anhelo a menudo delata una latente vacilación, una necesidad de reflexión para sentirte seguro en aquello que ya has afirmado. No obstante, la auténtica asunción no exhibe, no interroga. ¿Viste eso? Simplemente sabe. Imaginemos plantar una semilla y a continuación preguntar a otros diariamente si pueden verla crecer. Sus respuestas carecerían de significado. El crecimiento ya está en marcha, bajo la superficie, más allá de la opinión. Así ocurre con el deseo. Se manifiesta en la quietud, discretamente, sin observación, que tu presunción sea privada, no secreta, sino sagrada, no oculta por temor, sino resguardada por la certidumbre. No precisas que nadie entienda lo que se materializa en ti. El anhelo es tuyo, y tu fe es el único testigo que jamás requirió. La imaginación no solicita autorización alguna. Tu yo imaginado no requiere validación externa, no aguarda el consentimiento ajeno para existir. Simplemente asume su posición, y al hacerlo, comienza a moldear el mundo que lo rodea. Del mismo modo que un actor se sumerge en un personaje sin cuestionar la credibilidad que aún pueda tener para el público, tu mundo interior debe actuar primero, sin vacilación, sin negociación alguna. Neville aseveró, la imaginación es la única fuerza redentora del universo. Ese poder es tuyo para empuñar, pero únicamente cuando dejas de cuestionar si es lícito ser quien ya eres en la conciencia. En el instante en que buscas validación, suspendes la encarnación. En el momento en que explicas, abandonas el estado y reingresas al que alberga dudas. No estás aquí para persuadir al mundo de que tu visión es digna. Estás aquí para sentirla tan profundamente que el mundo se reorganice para hacerla coincidir. Ningún artista cuestiona si su visión es aceptable antes de crearla. Se mueven a partir de ella, con audacia, en silencio, con plenitud. Así pues, cesa de aguardar ser percibido, apreciado o comprendido. No precisas autorización alguna para ser la encarnación de ti mismo que ya has abrazado. La única aprobación necesaria es la tuya propia. El mundo te alcanzará, tarde o temprano, o no lo hará, pero tu autodefinición prevalece como ley. El ayuno trasciende la mera ingesta alimentaria. En ocasiones es una cuestión de energía, de atención, de espacio. Cuando la mente se halla en una digestión perpetua de opiniones, conversaciones y comentarios, resta poco margen para la quietud indispensable para abrazar un nuevo estado. Una desintoxicación social no constituye evasión, sino una búsqueda de alineación. Neville enseñaba que toda transformación se origina en la conciencia. No obstante, para acceder a ese espacio interior se requiere claridad, no ruido, no retroalimentación. Y desde luego no el incesante torrente de las dudas ajenas, disfrazadas de consejo. El silencio deviene sagrado, no porque esté vacío, sino porque está limpio. Depura el caos mental, permitiendo que tu asunción se asiente sin resistencia. Imaginemos despejar una habitación antes de pintarla, retiramos los muebles, eliminamos el polvo, creamos un espacio para que surja algo nuevo. Eso es lo que hace una desintoxicación social. No se trata de cortar lazos con resentimiento, sino de elegir la presencia por encima de la actuación, escuchar interiormente antes de hablar exteriormente. Permítete abstenerte de la compulsión por actualizar, justificar y replicar. Apártate, no porque el mundo esté equivocado, sino porque tu universo interior demanda tu atención plena.
La creación no florece en la multitud, prospera en la conciencia, enfocada, imperturbable e integral. Cada vez que explicas, reconoces una laguna. Refuerzas la noción de que algo aún no es del todo tangible, que precisa ser clarificado, defendido o demostrado. No obstante, la presunción no explica, asume. Se mueve como si lo deseado ya estuviera presente, puesto que en la conciencia lo está. Neville aseveró: ser consciente de ser algo equivale a ser aquello de lo cual se es consciente. En el instante en que intentas elucidar tu estado, te sitúas fuera de él. Te conviertes en un observador de tu anhelo, en lugar de ser su encarnación. Y la encarnación es lo que crea. Las explicaciones, con frecuencia, emanan de una sutil incredulidad. Una parte de ti, aún dubitativa, persevera en la búsqueda de confirmación. Por tanto, disertas sobre tu proceso, delineas tu razonamiento, anhelas que alguien lo refleje y exclame: sí, tiene lógica. No obstante, dar sentido a los demás no es el objetivo. Lo que verdaderamente importa es sentirse auténtico en lo interno. Cuando verdaderamente vives desde el fin, no hay nada que explicar. No describirías el sabor del agua para probar que la estás bebiendo. Simplemente beberías. Lo mismo ocurre con la asunción. El estado del deseo cumplido es silencioso, cierto, completo. No explica, expresa, silenciosamente, consistentemente, ineluctablemente. Despojarse de la necesidad de ser percibido como bueno. Gran parte de lo que mantiene a las personas enmarañadas en viejos patrones sociales no es el amor, sino la necesidad de ser percibidas como amables, sensatas o buenas. Sin embargo, esforzarse por mantener una imagen afable a menudo implica atenuar la verdad de quienes somos. Uno permanece en conversaciones que han caducado, responde a mensajes por culpa y suaviza la claridad de sus argumentos para no incomodar a los demás. Neville no predicaba la conciliación, sino la consciencia, esa que reconoce la propia entidad sin la validación externa. El yo soy no se preocupa por la reputación, no negocia con la complacencia ajena, simplemente es. Y esa es la clase de autoridad necesaria para encarnar plenamente un nuevo estado. Cuando te identificas con la bondad, te vuelves vulnerable a la incomprensión. Intentas gestionar la percepción, pero la percepción no es tu incumbencia. Tu estado sí lo es, y tu estado no precisa ser justificado con cortesía ni disculpado con evasivas. Ser malinterpretado no es un fracaso, es, a menudo, el precio de la congruencia. Dejar de lado la necesidad de ser percibido como bueno implica permitir que los demás formen sus opiniones sin perseguirlas. Significa optar por la integridad en lugar de la aprobación. No estás aquí para ser comprendido. Estás aquí para comprender que yo soy es Dios. Y eso basta. Llega un momento en la creación consciente en el que el silencio ya no se percibe como ausencia, sino como autoridad. Se deja de sentir la necesidad de convencer. Se renuncia a la búsqueda de confirmación. Se interrumpe la narración de la propia transformación para que otros la sigan, no porque se haya vuelto uno insensible o apático, sino porque se ha descubierto algo mucho más estable que la aprobación, la presencia. Neville Goddard enseñó que la suposición, si se mantiene, se solidificará en un hecho, pero esa persistencia no siempre se manifiesta como repetición o intensidad. Con mayor frecuencia se asemeja a la constancia, una silenciosa negativa a abandonar el estado que has reclamado, incluso cuando nadie más lo percibe todavía, especialmente en ese momento. Al liberarte del impulso de justificarte, comienzas a comprender la magnitud de la energía que invertías en la defensa, no de tus anhelos, sino de tu derecho a albergarlos. Cada explicación era una pequeña traición a tu intuición. Cada actuación era una forma de decir: por favor, cree esto conmigo, para que pueda sentirme seguro creyéndolo solo. Pero ahora ya no necesitas que te crean. Solo necesitas ser, aquí, ahora, plenamente, en la presunción de que ya está consumado. Deja que otros se pregunten tu paradero, que malinterpreten tu silencio, que tachen tu lucidez de frialdad o desapego. Ya no es menester ser interpretado para ser auténtico. Ya no es necesario ser complaciente para ser influyente. Aquellos que resuenen con tu devenir no requerirán explicación alguna. Lo sentirán, lo reconocerán,
no porque lo hayas expuesto, sino porque lo has encarnado. Y cuando la tentación de retornar a los patrones añejos surja, enviar el mensaje, clarificar la decisión, elucidar la visión, recuerda, cada vez que reingresas a la conversación anterior, dilatas la materialización del nuevo estado. Permite que tu transformación hable a través de los resultados, no de las explicaciones. Deja que tu vida demuestre aquello que tus palabras ya no necesitan. No estás siendo distante, estás siendo directo, contigo mismo, con tu estado, con tu presunción. Y en esa franqueza, un nuevo mundo empieza a revelarse, sigilosamente, espontáneamente, ineludiblemente. Ahora, toma este instante y afiánzate en tu ser, la versión de ti que ya no requiere ser dilucidada para ser genuina. Que ese sea el punto final de la disertación y el preludio a la encarnación. Y si te has sentido comprendido, interpelado o profundamente reconocido en alguna parte de esto, hay algo aguardándote. Se encuentra justo bajo la superficie, resguardado en el comentario fijado. Inhala profundamente, sigue tu curiosidad y observa qué te depara.